Dicen que las grietas deben repararse en cuanto aparecen. Yo aprendí algo diferente. Aprendí que algunas grietas no pueden cerrarse, solo esconderse. Porque cuando perteneces a una familia real, nadie quiere saber cuánto duele sostener la corona. Solo esperan verla brillar. Un rey no tiene el privilegio de derrumbarse. Puede sentir miedo. Puede equivocarse. Puede llorar cuando nadie lo ve. Pero jamás puede permitir que su pueblo descubra cualquiera de esas cosas. Porque el día que el rey duda, todo el reino comienza a hacerlo también. Nos enseñaron que una princesa nunca debe titubear. Que una sonrisa puede evitar una guerra. Que una mentira, dicha en el momento correcto, puede salvar una familia. ¿Está mal? Tal vez. Pero si mostrar la verdad significa destruir todo lo que generaciones enteras construyeron, entonces prefiero cargar con el peso del silencio. Muchos piensan que deseo controlar la vida de mis hijos. Se equivocan. Lo único que intento es evitar que esta familia termine rompiéndose. He visto demasiados hogares desaparecer por una sola decisión tomada en el momento equivocado. Y hoy puedo sentir que algo está cambiando. Los observo. Escucho sus palabras. Veo sus sonrisas. Y también veo aquello que esconden detrás de ellas. Todos guardan secretos. Creen que no los conozco. Pero un padre reconoce el peso que lleva un hijo, incluso cuando éste sonríe. Las apariencias no siempre son un acto de vanidad. A veces son el último muro que impide que un reino entero se derrumbe. ¿Y si para mantener a mi familia unida debo fingir que todo está bien? Entonces seguiré sonriendo. Aunque por dentro ya existan demasiadas grietas. Mi mayor temor no es perder un reino. Los reinos siempre encuentran un nuevo camino. Lo que temo es perder a mi familia mientras todos seguimos fingiendo que aún permanece unida. Y si para evitarlo debo cargar con decisiones que nadie comprenderá, lo haré. Porque ese es el precio de la corona. Y también el precio de ser padre. Capítulo 16. Entre grietas, secretos y apariencias. Narradora omnisciente. La mañana llegó con una inesperada tregua, una frescura inusual que desafiaba la costumbre ardiente del clima tailandés. La brisa era suave, apenas perceptible, y el sol, alto en el cielo, bañaba con delicadeza los jardines del palacio. Ni una gota de lluvia manchaba el cielo. Las flores exhibían un brillo inusual, y las mariposas danzaban en el aire, prometiendo una jornada perfecta. Pero, ¿perfecta para quién? Desde la ventana de una de las habitaciones mejor situadas del Palacio Bua, la tía Pat contemplaba el exterior con una elegancia tan espléndida como calculadora. Corrió las cortinas con calma, y la luz matutina se derramó sobre ella como una vieja conocida. Se quedó allí un momento, mirando fijamente. No observaba el paisaje, ni los jardines, ni las mariposas danzando en el aire. Observaba más allá. Su mirada escrutadora no dejaba rastro de duda. Este era un día clave. Uno que marcaría un giro en los hilos invisibles que ella movía sin necesidad de alzar la voz. Desde aquella altura privilegiada, el mundo se desplegaba ante sus ojos sin interrupciones. Nada, hasta ahora, alteraba la aparente calma de un día cualquiera. Sin embargo, en su interior, el juego ya estaba en marcha, como si el universo entero danzara a su compás. Tía Pat poseía una autoridad tan natural que jamás necesitaba recurrir a los gritos. Bastaba con que entrara en una habitación para hacerse notar. Como dama de alta posición,
y encargada de supervisar tanto su propio palacio como parte del servicio del Gran Palacio Real, cada jornada comenzaba con la misma eficiencia rigurosa que la definía. La noche anterior ya había seleccionado cuidadosamente su atuendo. Un vestido rosa y elegante, bordado a mano con hilos plateados, tacones bajos de cuero pulido, y joyas de oro que brillaban sin mucha ostentación. Pero ese día, su elegancia era distinta. Cada detalle había sido dispuesto con esmero, como si su apariencia debiera reflejar la importancia de lo que tenía en mente. Un encuentro que requería preparación y cálculo. Nada podía quedar al azar. Una vez lista, descendió al salón principal. Allí la esperaba su grupo de sirvientes, todos en formación, aguardando instrucciones. La distribución del trabajo, el menú del desayuno real, los encargos especiales, nada se le escapaba. Pero antes de delegar funciones, Pat se ocupó de un asunto que consideraba esencial. Su mirada se posó sobre Coy, su sirvienta de confianza, y con voz firme le indicó: «Sube a la recámara de Lady Pilantita. Dile que baje a la cocina de inmediato». Una orden sencilla, pero cargada de intención. Cuando todo estuvo encaminado, la tía Pat se dirigió a la cocina. En la penumbra aromática del lugar, entre cacerolas de cobre y vapor de arroz, encontró a una figura nueva, la nana personal de Cuncuea. Una mujer silenciosa, de ojos demasiado atentos, traída por el propio joven noble bajo el argumento de que lo conocía desde la infancia, y sabía servirle como nadie más. Tras intercambiar los saludos de rigor, Pat no tardó en exponer la preocupación que la había llevado hasta allí. «¿Qué prepararás hoy para Cuncuea?», preguntó, sabiendo bien que no era una simple curiosidad. «Un almíbar de sandía y patón go», respondió la nana, sin apartar la vista de la preparación. Pat, astuta, recordó que Lady Pin preparaba ese plato con maestría. Sin vacilar, replicó: «No será necesario que lo prepares tú. Su esposa se encargará de hacerlo en cuanto baje». Pero Pin no aparecía. El reloj interior de Pat comenzaba a marcar segundos más largos de lo habitual. Su paciencia se agotaba, y decidió subir ella misma a la recámara de Pin. En ese preciso instante, vio bajar a Coy por la escalera. «¿Y bien?», inquirió. Coy, algo temblorosa, respondió: «Lady Pin se está cambiando, mi señora». Había pasado más tiempo del esperado. Tía Pat, sin emitir comentario alguno, giró sobre sus tacones y ascendió las escaleras con determinación. Coy, con pasos apresurados y cargados de inquietud, la siguió, mientras la atmósfera se tensaba. Mientras tanto, en otro rincón del Palacio Búa, Cuncuea camina hacia el salón. Viste un traje meticulosamente arreglado, su maletín preparado, listo para abordar el auto que lo espera. Su chofer, Artit, le aguarda con la solemnidad de quien conoce bien los horarios de la nobleza. Pero antes de alcanzar la salida, una figura se interpone en su camino. Su nana lo interceptó, haciendo una reverencia. «¿No tomará el desayuno, joven maestro?». «No. Voy tarde. Comeré en la cafetería cerca de la oficina». Ella sonrió con una inocencia fingida, y dejó escapar las palabras que había seleccionado con sumo cuidado. «Su esposa lo preparará para usted». Cuea se detuvo. «¿Pin? ¿Cocinando para él? ¿Estás segura?», preguntó, sin ocultar su sorpresa. La nana inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su expresión serena, pero su mirada dejaba entrever una macabra intención. «Eso me han dicho», aseguró convencida, aunque en realidad no había certeza alguna. Pero eso no importaba. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía dónde sembrar la duda, dónde incomodar. Ella odiaba a Pin. Y aún más a la tía que la protegía. Cuea pensó unos segundos. Aquello sería un gesto sin precedentes. Desde que conoce a Pin, nunca ha comido un plato elaborado por sus manos. Si era cierto, debía presenciarlo. «Dile al chofer que espere. Iré más tarde». Soltó el maletín en un sillón,
se desabrochó el cuello de la camisa y se quitó el saco. Luego se sirvió una taza de café, y se acomodó en uno de los sillones, sosteniendo la taza entre las manos mientras aguardaba en silencio. Poco después, tía Pat descendió. Su andar era pausado, medido con la elegancia de quien no necesita apresurarse. Su expresión, imperturbable. Mostraba serenidad en cada gesto, pero detrás de esa calma había propósito. Porque en su mundo, el control lo es todo. Al percatarse de Quea en el salón, lo saludó con un leve gesto y le dijo: «Qué bueno que no has salido. Pilantita bajará pronto a atenderte». Quea la observó con una mezcla de cautela e incredulidad. Había en sus palabras una certeza que no podía tomarse a la ligera. Ella jamás hablaba al azar. ¿Qué esperaba de Pin en realidad? ¿Qué intentaba provocar en él? La nana de Quea, como una sombra, se colocó detrás de la señora Pat, quien la miró de reojo y con voz baja le indicó: «Guía a mi sobrina para que todo quede perfecto». Luego, sin añadir una sola palabra más, salió. Su andar, seguro y elegante, recorrió el pasillo con la precisión de quien nunca titubea. Abordó su auto sin dar explicaciones. El motor rugió suavemente y el vehículo se alejó, llevándose consigo un destino que solo ella conocía. Descendió con calma del vehículo. Envuelta en un abrigo gris perla que parecía repeler el polvo del mundo. Su andar era firme, sin arrogancia, pero con una precisión que no admitía distracciones. No miraba a los lados. No saludaba. Avanzaba como quien ya ha estado ahí muchas veces, como si su presencia fuera parte del orden natural del lugar. Dentro, el aire matutino estaba inusualmente claro, como si algo importante estuviera a punto de suceder. La piedra pulida del suelo reflejaba la luz tenue del alba, y los altos ventanales dejaban pasar el brillo dorado de un sol todavía tímido. Todo olía a incienso suave y madera antigua. Como si el tiempo allí se moviera distinto, más lento, más denso. Los sirvientes ya estaban en movimiento, y al ver la silueta inconfundible de tía Pat cruzar, todos se inclinaron con respeto. Su presencia no necesitaba anuncio. Caminaba con esa firmeza discreta que nace de la costumbre del mando, como si cada baldosa del palacio reconociera el eco de sus pasos. Allí, en el gran palacio, su figura no desentonaba. Más bien, se fundía con el lugar, como si siempre hubiera pertenecido a él. La princesa Alisa fue la primera en salir a recibirla. «Hermana Pat, qué alegría verte tan temprano». Una sonrisa cálida asomó a sus labios, mientras le acariciaba suavemente la mano. «¿Te trae algún propósito esta visita?» «El propósito es anunciar algo en nombre de mi sobrina», respondió Pat sin rodeos, con tono respetuoso pero firme. «¿Sabes si su majestad aún se encuentra en el palacio?» «Sí, aún no ha salido», confirmó Alisa con una mirada curiosa. Tía Pat asintió, sabiendo perfectamente que ese era el momento perfecto. Había calculado su llegada con la misma precisión con la que organizaba sus rutinas matinales. Ella sabía muy bien que el rey estaría allí. Mientras Alisa avisaba al rey, Pat se tomó un instante para recorrer el gran salón con la mirada. Acarició con los dedos el barandal de la escalera, notando con leve desaprobación un rastro de polvo. Luego se agachó sin decir nada y frotó con sutileza los pétalos de unos lirios cercanos. Finalmente, se sentó sin prisa, pero con la precisión de quien afila una espada antes de desenvainarla. Al cabo de unos minutos, el rey apareció en lo alto de la escalera, dueño absoluto de cada espacio que ocupaba. Al verla, abrió los brazos en un gesto de bienvenida, que no restó ni un ápice a su porte majestuoso. «Hermana Pat, qué radiante estás esta mañana. ¿Acaso vienes a darme una noticia importante y buena?» Pat se levantó con gracia y le hizo una reverencia. «Señor rey, gracias por recibirme a esta hora tan temprana. Lo que traigo hoy requiere de su buena voluntad». El rey le indicó que se sentara. «Vamos, dime ya, que tengo el ánimo curioso. ¿Qué gran asunto me traes tan temprano?» Tía Pat sonrió,
dejándose contagiar por el buen ánimo del rey, pero pronto su expresión se suavizó, volviéndose solemne, reflejo del peso real de sus palabras. Mi sobrina me ha pedido que le transmita una petición. Como sabrá, después del milagro de su regreso, no hemos tenido oportunidad de darle una bienvenida formal como miembro de la familia a su esposo Cuea. Quisiera organizar una celebración esta misma noche. Algo íntimo, pequeño, pero digno. El rey alzó una ceja con interés. Una fiesta, ¿eh? Tienes razón. No le hemos dado una bienvenida como se merece. Volteó hacia su esposa y ambos asintieron. ¿Y dónde será esa celebración? En los patios del Palacio Búa, Su Majestad. Queremos algo acogedor, con las personas más cercanas. Dijo Pat, cuidando no solicitar directamente los patios amplios para no parecer imprudente ante el rey. Ocultó sus verdaderas intenciones tras un velo de cortesía y mesura. El rey sonrió. Hermana Pat, sabes que este palacio también es tuyo. Pilantita tiene mi apoyo total. Y Cuea, nuestro héroe, merece más que una fiesta modesta. Hagámoslo en grande. Tía Pat disimuló su sorpresa con una sonrisa de gratitud. Alisa tomó la palabra con suavidad. Cuea y Pilantita han sido un soplo de esperanza para todos. Merecen nuestra celebración. Especialmente Cuea, por su valentía. El rey asintió con solemnidad, y se instaló un breve silencio. No de incomodidad, sino de entendimiento compartido. Entonces, rompió el momento con una declaración que encendió el aire. Hermana Pat, dile a Pin que tiene permiso para su fiesta. Y más aún, puede celebrarla aquí, en el Gran Palacio. De hecho, quiero aprovechar esa ocasión para hacer un anuncio importante. Los ojos de Pat brillaron, intrigados. Alisa giró el rostro hacia el rey con expresión de sorpresa. ¿Qué tipo de anuncio?, preguntó ella suavemente. Él se limitó a sonreír, dejando que el misterio jugara a su favor. Es hora de resarcir mis errores con Cuea. Quiero hacerlo delante de todos, incluidos los altos mandos. Será una noche memorable. Tía Pat se despidió del rey con cortesía, emocionada pero aún más intrigada. Mientras caminaba por los pasillos en compañía de la princesa, el tema del banquete no tardó en surgir. Alisa, entusiasmada con los preparativos, hablaba sin pausa sobre la decoración, los músicos, el menú y los invitados más cercanos a la familia real. Tía Pat la escuchaba con una sonrisa amable, y asentía de vez en cuando, pero su atención parecía estar en otro lugar. Finalmente, la interrumpió con un gesto discreto, y condujo la conversación hacia aquello que realmente ocupaba sus pensamientos. ¿Sabes a qué se refería Su Majestad con ese anuncio tan importante?, preguntó, con un tono tan casual que cualquiera habría pensado que se trataba de una simple curiosidad. Solo me ha dicho que se trata de un gran paso para Cuea. Alisa reflexionó unos instantes antes de responder. En momentos decisivos para nuestro país, el rey considera que Cuea ha demostrado tanto el coraje, como la integridad necesarios para aspirar a algo más que una afiliación simbólica. A sus ojos, se ha hecho merecedor de un lugar honorífico en el seno de la familia real. Las palabras de Alisa parecieron despertar algo en Pat. La mención de Cuea abrió una puerta que el tiempo nunca había logrado cerrar del todo. Sin proponérselo, sus pensamientos retrocedieron hacia una conversación que permanecía grabada en su memoria. Flashback. La oficina real, esa que había sido testigo de innumerables decisiones de Estado, charlas importantes y de invitados de honor, se encuentra en una atmósfera distinta. Pesada. Densa. El rey y su hombre de confianza, Kumprachum, se enfrentaban en silencio. No de enemistad, sino de tensión absoluta. Se agotó mi paciencia. Rugió el rey de pronto. Cuea ha fallado. Nos ha mentido. No da la cara. Y lo pagará. Empezó a dar vueltas como una fiera enjaulada, su mirada llameante. No descansaré hasta encontrar a Pim.
Moveré cielo y tierra si es necesario. Se apresuró hacia su escritorio. Tras abrir una gaveta, tomó unas llaves y las colocó cuidadosamente en las manos de Kumprachum. Encárgate de él. Hazlo hablar. Kumprachum se marchó con paso decidido, empuñando con fuerza aquella misteriosa llave. En el trayecto hacia el Palacio Bua, varios hombres armados se unieron a él. Al mismo tiempo, el vicepríncipe Arnón se dirigía al palacio para visitar a su padre. Al ver la comitiva, la sospecha lo invadió. Fue detrás de ellos con creciente inquietud. ¿A dónde van con tanta urgencia? ¿Qué sucede?, preguntó al alcanzarlos. Tenemos órdenes directas del rey, fue la única respuesta. No pueden irrumpir en un palacio privado. Allí reside la dama Pat, insistió Arnón, tratando de impedirles el paso. Mientras tanto, dentro del Palacio Bua, se vivía una escena completamente distinta. Tía Pat temblaba, pero no de miedo. Lloraba, aferrada con fuerza a una joven que acababa de recuperar, Pilantita. «Mi niña», susurraba Pat, conmovida. «¿Mi niña?». El gran príncipe Anán observaba, impactado por la intensidad del momento. «Tía, ya está aquí. No se desvanecerá», dijo, intentando aliviar su angustia. Pat finalmente soltó a Pin, dejándola respirar. La guió hasta un sillón, y comenzó su interrogatorio lleno de preocupación. «¿Qué te hicieron? ¿Dónde estuviste?». Pin, con los ojos enrojecidos, no podía hablar. Quea, aprovechando el momento, se acercó y tomó su mano. «Tía Pat, Kumpin ha pasado por mucho. Me lo contó todo antes de venir aquí». Unas criadas llegaron con agua y té, que dispusieron cuidadosamente frente a los presentes. La breve interrupción permitió que el ambiente recuperara parte de su compostura. Una vez que se retiraron, Quea retomó su relato. «Estuvo perdida en un pueblo lejano. Justo ayer estuve allí con Arnón. Dejé a mis hombres en la búsqueda, y esta mañana, la hallamos». Anán frunció el ceño, insatisfecho por la respuesta. «¿Y cómo la trajiste tan rápido si el pueblo era tan lejano?». Quea le sostuvo la mirada, advirtiendo en su voz un matiz de incomodidad que no pasó desapercibido. «Mis hombres la encontraron y me la entregaron. La conduje yo mismo hasta aquí». Mintió con una calma tan precisa que parecía haberla practicado. Pero Quea no se conformaba con haber dicho lo necesario. Eso no era suficiente para él. Quería que lo vieran como el héroe, como el que había salvado el día. Necesitaba el reconocimiento, no solo el resultado, y agregó: «Salí anoche sin dormir. El cuerpo me pesaba, pero el alma no me permitía quedarme quieto. No podía descansar sin saber dónde estaba, sin encontrarla, sin tener la certeza de que seguía ahí». La noche era fría. Demasiado fría. Una de esas noches en las que el silencio parece esconder algo. Conduje durante horas. Horas que se sintieron como días. Cada curva del camino me obligaba a contener el aliento. Cada sombra me hacía creer que por fin había encontrado una pista. Un rastro. Una señal. Pero no había nada. Nada más que oscuridad. Nada más que el ruido del motor y los pensamientos que se empeñaban en mostrarme los peores escenarios. Llegó un momento en que incluso comencé a preguntarme si estaba buscando en el lugar correcto. Y entonces la vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. Una silueta inmóvil. Pequeña. Sola. Apenas visible entre las sombras. Sentí que el corazón se detenía. Frené de golpe. Por un segundo fui incapaz de moverme. Y cuando por fin logré acercarme, estaba encogida sobre sí misma, temblando como una hoja bajo la lluvia. La luz apenas la tocaba, y aún así supe que era ella. Corrí sin pensar. La abrigué entre mis brazos, sintiendo como su miedo me atravesaba. Estaba helada.
aterrada. No dijo nada, pero no hacía falta. Su cuerpo hablaba por ella, aferrándose a mí como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. En ese instante, supe que no la soltaría. No esta vez. A medida que él hablaba, la expresión de Pat cambiaba. Sus ojos se agrandaban levemente, y la emoción, primero imperceptible, se apoderaba de su rostro como una ola que no se puede detener. ¿Y cómo llegó hasta allí?, preguntó con urgencia. Quea apretó la mano de Pin con disimulo y la miró con ojos de ternura. Habíamos planeado ir a Huayin para nuestra luna de miel. Pero Pin se desesperó y tomó el auto equivocado. Pin lo miraba desde que pronunció la palabra, desesperó, y frunció el ceño, como si algo en esa confesión la incomodara profundamente. Pat la miró. ¿Es eso cierto, Pilantita? Pin tenía las manos temblorosas. Era incapaz de pronunciar una sola palabra. La respiración se le entrecortaba, atrapada en la garganta, como si el miedo se negara a dejarla salir. Quea, sin decir nada, tomó sus manos entre las suyas y las apretó con firmeza. Aquel contacto logró contener un poco el temblor. Sus ojos se clavaron en los de Pin con una serenidad inquebrantable, recordándole en silencio, que ya habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Pin se sintió acorralada. Entre lo que más temía, y aquello que ya no podía seguir ocultando. Entre el silencio que había protegido durante tanto tiempo, y la verdad que amenazaba con derrumbarlo todo. Cerró los ojos por un instante. Y al abrirlos de nuevo, finalmente asintió. Apenas un leve movimiento. Casi imperceptible. Pero suficiente. Suficiente para cambiarlo todo. Tía Pat, ¿qué le parece si la dejamos descansar? Ya ha sufrido bastante. Yo, solo quiero que esté bien. Ana lo miraba fijamente, inquieto, con miles de preguntas en su mente. ¿Dónde exactamente la encontraste? ¿Qué hora era? Quea vaciló. No tenía respuesta. No lo sé con exactitud, señor príncipe. Era muy tarde, ¿verdad, Pin? Pin seguía en silencio, sin apartar la mirada, aunque cada palabra de Quea le pesaba más que la anterior. No podía negar nada, no después de haber llegado tan lejos. Estaba atada a ese trato, y lo sabía. Pero por dentro, algo se retorcía. Le disgustaba el modo en que él contaba los hechos, cómo moldeaba la verdad con su tono calmo y su mirada firme. Aún así, no lo interrumpió. Se limitó a apretar los labios, sosteniendo su silencio como quien carga con algo más grande que la rabia. Tenía que seguir adelante, aunque no fuera como ella quería. Quea insistió con voz conmovida. Solo recuerdo lo frágil y débil que estaba, como tuve que abrigarla en mis brazos para darle calor. Estaba terriblemente asustada. Y su aliento se iba apagando, como si las palabras que pronunciaba la estuvieran consumiendo desde dentro. Tranquilo, Quea, intervino Pat con voz suave. No digas más. Debieron de haber pasado por mucho. El silencio se instaló entre ellos, denso y reflexivo. Fue Pat quien lo rompió. Te agradezco tanto, tanto. Quea. Por tu esfuerzo, por no rendirte. Has demostrado ser un gran hombre. Pin bajó la mirada, incómoda ante aquellos halagos que sentía demasiado intensos, demasiado públicos. Pero Quea, con una sonrisa tranquila, aceptó las palabras sin dudar. Pat llamó a Koi con autoridad. Llévala a su recámara para que descanse. Luego, volviéndose hacia Quea, añadió con firmeza. Y tú, Quea, ven conmigo. Debemos ir ante el rey. Él tiene que saberlo. Se levantaron y con pasos apresurados se dirigieron al gran palacio, pero afuera, el vicepríncipe Arnón seguía enfrentándose a los hombres armados del rey. Oigan, oigan. Les llamaba, intentando detenerlos. Deténganse. Pero nadie le hizo caso, hasta que Arnón alzó la voz con más fuerza. La señorita Pin ha aparecido. En cuanto pronunció ese nombre,
Los hombres se detuvieron de inmediato. Arnón continuó, apurando las palabras. La acabo de ver entrar al Palacio Búa, acompañada de su esposo, Cuea. Iba a informarle a mi padre, hasta que los vi a ustedes. Los hombres del rey lo miraron fijamente, pero a pesar de sus argumentos, siguieron sin hacer caso, ignorando sus palabras. Entonces apareció Kumprachum, cuya presencia impuso silencio inmediato. Hagan caso al vicepríncipe y retírense de inmediato. Ordenó con voz firme. Sin más, los hombres del rey se retiraron casi llegando al Palacio Búa, dejando a Arnón y Kumprachum expectantes, mirándose con desconcierto. Fin del flashback. La tía Pat y la princesa Alisa salieron al exterior. Recorrieron los senderos bordeados de bugambilias y jazmines mientras la brisa tibia acariciaba los pliegues de sus vestidos. El sol de la mañana envolvía los jardines del gran palacio en una luz dorada, como si el cielo hubiera decidido bendecir aquel día en particular. El clima está perfecto hoy, ¿no le parece, hermana Pat?, comentó Alisa, deteniéndose junto a una fuente de mármol cubierta de flores flotantes. Como si el cielo danzara a nuestro favor, respondió Pat, con una sonrisa serena, observando cómo un rayo tenue del sol se filtraba entre los árboles altos. Ambas se detuvieron frente a una glorieta cubierta de glicinas en flor. Era un rincón apartado, con vista al lago artificial, y rodeado de bancos de piedra. ¿Y si celebramos aquí la fiesta?, sugirió Alisa con entusiasmo. Sus ojos brillaban con esa luz juguetona que solo un corazón alegre y las buenas ideas pueden encender. Pat ladeó la cabeza, como evaluando la propuesta. Luego asintió convencida. Es una idea excelente, querida. Aquí todo parece respirar belleza y armonía. Mientras las dos mujeres contemplaban el paisaje, una mariposa monarca cruzó frente a ellas, danzando en el aire. Ambas la siguieron con la mirada, hasta que el pequeño ser alado se perdió en el cielo, en dirección a un vibrante palacio. Los rayos dorados del sol se filtraban entre las cortinas semitransparentes, acariciando el rostro dormido del vicepríncipe Arnón. Le tomó unos instantes abrir los ojos, y al volverse, descubrió a su lado una figura femenina, apenas cubierta por una sábana. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Se acercó a su oído y susurró: «Mi amor, ¿ya estás despierta?». La joven abrió los ojos de golpe, asustada, y en un impulso se levantó de la cama arrastrando la sábana consigo. «Arnón», exclamó, temblando. «¿Qué locura acabamos de hacer?». Corrió hacia la ventana, abrió las cortinas, y vio que el día ya había comenzado. Su respiración se aceleró. «Ya es tarde. Debo salir de aquí antes de que alguien sospeche». «No», replicó él, sentándose con rapidez y cubriéndose con una almohada. «Yo debo salir primero. Necesito asegurarme de que todo esté despejado». «¿Y entonces qué? ¿Me quedaré encerrada aquí como prisionera?», dijo ella, sin saber si reír o llorar. «Te enviaré a alguien de confianza. En cuanto sea seguro, vendrán por ti». Toc, toc. El sonido en la puerta los congeló. Se miraron, mudos, haciendo señas torpes. Nadie quería ser quien respondiera. «Tal vez sea el desayuno», murmuró Arnón finalmente. Bajó las escaleras, caminó hacia la puerta con pasos calculados y la abrió. Un grupo de criadas con bandejas entró en fila, y justo detrás de ellas apareció Cunón. Arnón tragó saliva al verla. «Señorita Alisara, qué grata sorpresa», dijo con una cortesía forzada, intentando controlar su tono. «Vengo a preguntar por mi hermana. Anoche me dijo que estaría aquí, pero esta mañana ya no estaba ni en casa ni en su habitación. Yo, no la he visto», tartamudeó, levantando un poco la voz. «Estuvo aquí, sí, pero se marchó en cuanto terminó la cena». Alisara alzó una ceja, dudando. «¿Por qué hablas tan alto?». «¿Yo? ¿Alto?», respondió el vicepríncipe, haciéndose el desentendido.
Seguro se fue temprano con nuestro padre a la embajada, dijo Cunón, quitándole peso al asunto. Ella recorrió el salón con la mirada una vez más. La decoración moderna del interior contrastaba por completo con la arquitectura clásica del palacio, como si aquel espacio hubiera sido arrancado de otro tiempo. Las paredes, revestidas en tonos neutros, servían de lienzo para una colección de cuadros coloridos que aportaban un aire juvenil y ligeramente rebelde. Velas consumidas reposaban sobre candelabros de cristal, testigos silenciosos de una noche larga. Sobre la mesa central, todavía desordenada, descansaban platos sin recoger, y copas a medio vaciar, rodeadas de rosas rojas que comenzaban a marchitarse. Algunos pétalos yacían esparcidos sobre la superficie, como si también ellos supieran guardar secretos. Todo en aquella estancia parecía hablar de una cena reciente. Y de algo más que simples conversaciones. Tu palacio no se parece en nada a su fachada clásica, comentó, intrigada. Arnón solo sonrió, sin saber cómo justificar aquello. Bueno, tengo gustos variados. Alisara lo miró un segundo más, pero pareció convencerse. Dio media vuelta y se marchó sin más. Cuando la puerta se cerró tras Alisara, Arnón soltó el aire contenido en sus pulmones. Apoyó la espalda contra la pared por un instante, cerrando los ojos, intentando calmar el pulso acelerado. Entonces, escuchó unos pasos suaves bajando la escalera. Ornida apareció, ya vestida, aunque el cabello aún le caía en ondas algo desordenadas, delatando la prisa con la que se había arreglado. Se detenía en cada peldaño con cautela, como si esperara escuchar alguna señal de que era seguro continuar. Al ver a Arnón, soltó un suspiro que mezclaba alivio y vergüenza. ¿Ya se fue?, preguntó en voz baja, conteniendo la respiración. Sí, asintió él, rascándose la cabeza, aún visiblemente tenso. No sospechó nada, creo. Ornida descendió el último escalón, recogiendo con una mano una hebra suelta de cabello detrás de la oreja. Su mirada pasó fugazmente por la mesa desordenada, las velas consumidas, y los platos sin recoger, como si por fin comprendiera el riesgo que habían corrido. Gracias al cielo subiste la voz, murmuró. Casi bajó pensando que estabas coqueteando con otra mujer. Arnón se giró hacia ella, sorprendido y divertido a la vez. Jamás me atrevería. Ornida bufó, haciendo un puchero. Si por mí fuera, pasaría toda la mañana viéndote sonreír mientras desayunas. Una suave sonrisa curvó los labios del vicepríncipe, mientras señalaba las bandejas con un ligero movimiento de la mano. Pero debo marcharme primero. Prométeme que no saldrás hasta que vuelva a enviarte noticias. Ornida asintió sin mirarlo, con la vista clavada en el mantel arrugado, que aún guardaba huellas de la noche anterior. Arnón permaneció inmóvil unos instantes, esperando algo más. ¿Ni siquiera me vas a despedir con un beso?, preguntó con una sonrisa ladeada, intentando aligerar el ambiente. No seas imprudente, replicó ella en voz baja. Por un beso terminé en tu cama. ¿Y qué cama más afortunada?, bromeó él, acercándose un poco. Ya quiero que nos casemos, para tenerte así todos los días. Te veías tan tierna dormida. Arnón, basta ya. No te burles de mí. Le dio la espalda. Aunque su tono sonaba más tímido que severo, más avergonzado que enojado. Arnón se rió entre dientes, divertido por su reacción, y al marcharse, le lanzó un beso en el aire con gesto teatral. Esto no se repetirá, gritó ella detrás de él. Un rubor le subía por el cuello, mientras Arnón desaparecía tras la puerta. Pero el vicepríncipe ya no la escuchaba. O quizás sí, y simplemente sonreía satisfecho, sabiendo que las palabras no siempre dicen lo que el corazón calla. En los confines del gran palacio, un automóvil blanco perla recorría lentamente el sendero que llevaba a un lugar que tiempo atrás había significado paz. En su interior, el príncipe Anán contemplaba el paisaje sin verlo realmente, atrapado en pensamientos que regresaban una y otra vez.
Su semblante, duro y apagado, reflejaba el peso de los días. Hacía mucho que no cruzaba más que silencios con su esposa. Sus miradas, cuando se encontraban, eran frías, distantes. Una era de hielo se había instalado en su matrimonio, y apenas estaba comenzando. El vehículo se detuvo frente al Palacio Burapa, su residencia matrimonial. Anand descendió con lentitud, casi con cautela, y se quedó quieto frente a la gran puerta. Alzó la vista, recorriendo con sus ojos cada detalle de la fachada. Había, en aquel instante, un destello de nostalgia. En el fondo, sí, lo había extrañado. Pero no entró. En lugar de abrir como el dueño indiscutible del lugar, levantó la mano y tocó suavemente. 1, 2 veces. Esperó. Nadie respondió. Aspiró hondo, contuvo el aire como quien se prepara para una batalla emocional, y tocó de nuevo. El silencio se mantuvo. Dio unos pasos hacia atrás, dejando vagar la mirada por los alrededores. El día era apacible, casi demasiado perfecto. Una ráfaga de viento cruzó el umbral, arrastrando un puñado de hojas secas que fueron a arremolinarse a sus pies. Como una señal. Todo parecía marchito. Entonces giró, dispuesto a regresar al auto. Fue justo en ese instante que se escuchó el suave clic de la cerradura. La puerta se abrió con lentitud. Anand se detuvo. Giró sobre sus talones y la vio. Lady Batty estaba allí, de pie bajo el umbral, con el rostro pálido, los ojos llorosos y los labios temblorosos. El vestido claro que llevaba ondeaba ligeramente con el viento. «Hola, mi príncipe», dijo, obligando una sonrisa que no alcanzaba a ocultar el dolor. «Perdona la tardanza. Pase. Su hogar aún lo espera». Él no respondió de inmediato. Su mirada se hundió en la de ella, pero no encontró fuerzas para responderle. Solo cruzó el umbral, en silencio. Sus pasos lo llevaron hacia ella, sin palabras. Entró. El interior del palacio estaba tal como lo recordaba. Impecable, perfectamente ordenado. Cada objeto en su lugar, cada rincón intacto. Todo estaba igual. Como si alguien hubiera intentado sostener lo que se derrumbaba, solo para mantener la ilusión. «Princesa Batty», murmuró al fin. Una respiración profunda precedió a aquellas palabras, como si necesitara reunir valor para pronunciarlas. «He venido porque mi madre me informó que esta noche habrá un evento en los patios del palacio. Una celebración importante». La princesa Batty asintió con calma, sin interrumpirlo. La atención en sus ojos dejaba claro que esperaba algo más. Anand desvió la mirada por un instante. Sabía que ella no se conformaría con una explicación tan simple. «Y», continuó él, tragando saliva, «debemos asistir. Juntos». «¿Juntos?», repitió ella, como si la palabra le doliera. Él desvió la mirada. «Solo por esta noche. Ya sabes cómo son las cosas. Las apariencias. ¿Y qué hay de nosotros, Anand? ¿También fingiremos entre nosotros? ¿Como si no hubiera un abismo?». Él no respondió. «¿Qué debo hacer, para recuperarte?», preguntó ella, con una súplica desesperada en los ojos. «Dime. Pídeme lo que sea». Anand negó con la cabeza, muy despacio. «No es eso, Batty. No lo sé. No sé qué hacer conmigo mismo. Mucho menos contigo». «¿Es por ella?», susurró Batty, conteniendo las lágrimas. «¿Por Ewanfa? Esa mujer ha nublado tu juicio, ¿verdad? No te atrevas». «¿No me atreva a qué?». «A nombrar a la mujer que destruyó mi hogar». «Ewan no destruyó nada. Esto, lo destruimos nosotros. Con silencios, con mentiras, con apariencias». Un silencio denso cayó entre ambos. Batty sollozaba con los labios apretados,
luchando por contener una pena que amenazaba con desbordarse. Yo solo intenté mantenerlo vivo, Anan. Te amé. Y todavía te amo. Y yo me perdí, Bati. Anan se llevó una mano al pecho. Ya no sé quién soy a tu lado. ¿Y lo sabes con ella? ¿Con esa sombra de mujer? El rostro de Anan se endureció al instante. No vuelvas a hablar de ella de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué con ella puedes ser el hombre que nunca quisiste ser conmigo? Ya no vuelvas a insultarla. Anan acortó la distancia de golpe. Bati retrocedió, herida. Entonces, ¿ya no hay nada que decir? ¿Me lo confirmas así? En mi corazón, sí. Sus dedos se cerraron sobre la tela de su vestido. Necesitó aferrarse a algo para no sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años había temido aquella respuesta, y aún así, escucharla resultó mucho más cruel de lo que había imaginado. No, no digas eso, mi príncipe. Susurró con la voz quebrada. Incapaz de soportarlo un instante más, se arrojó a sus brazos y se aferró a él, ocultando el rostro contra su pecho. No lo digas. Anan cerró los ojos. Sintió su llanto caliente filtrarse entre los pliegues de su camisa. No la abrazó de inmediato. Pero tampoco la apartó. Mi princesa, ya lo sabías. En el fondo, siempre lo supiste. Ella asintió, rompiéndose en llanto. Sus sollozos eran el sonido de un amor que se caía a pedazos. Él la rodeó con los brazos, suavemente. Con compasión. Princesa Bati. Susurró. Perdóname. Perdóname por no poder volver. La separó un poco de su cuerpo, con dulzura, y le acarició la mejilla con el dorso de la mano, limpiando sus lágrimas con cuidado. No tienes que ir, si no lo deseas. No quiero obligarte. Bati respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Iré. Dijo al fin, con voz resignada. Haré lo que me pidas. Aunque me duela. Aunque no me mires más como antes cuando ella está. Se miraron. Largo. Doloroso. Como si fueran dos desconocidos atrapados en el recuerdo de lo que fueron. Y entonces, una ráfaga de viento irrumpió con fuerza por una ventana entreabierta. La hoja golpeó contra la pared con un estruendo que los hizo estremecer a ambos. Instintivamente, Bati tomó la mano de Anan con fuerza, buscando algo a lo que aferrarse. Él, por un segundo, la sujetó también. Quizás por costumbre. O por el eco de lo que alguna vez fue amor. Afuera, las hojas secas seguían cayendo, como testigos silentes de lo que ya no florecía. Como si hubiese sido invocada por el pensamiento, la señorita Ewang ascendía con elegancia por las escaleras de mármol que conducían al ala privada del gran palacio. Había en sus movimientos una armonía perfectamente ensayada. Avanzaba con la seguridad de quien conoce el efecto que provoca. Y las miradas que atraía a su alrededor, fascinadas e inevitables, daban la impresión de que el suelo mismo se abría para recibirla. Ella no caminaba. Desfilaba. Subió los escalones contándolos en su mente. Aquel ritual silencioso le ayudaba a enfocar su estrategia. Frente a la gran puerta de madera tallada, se alisó el vestido, ajustó un mechón rebelde de su peinado y cerró los ojos un segundo, repasando las palabras exactas con las que debía comenzar. Nada debía parecer improvisado. Nada debía parecer calculado. Toc, toc. Del otro lado, la voz del rey se oyó entrecortada mientras sostenía el teléfono entre la oreja y el mentón. Al verla por la abertura, colgó con suavidad. Pasa. Dijo el rey, con una sonrisa cortés. Ewang se asomó con discreción, casi con timidez, aunque la seguridad que brillaba en su mirada contradecía aquella apariencia. No seas tímida, hija. Añadió él con amabilidad. Entra. Ewang dio unos pasos hacia el interior, luego se detuvo con porte firme frente al rey.
Su voz salió clara, respetuosa. Señor Rey, estoy aquí como acordamos. Le agradezco de antemano su recibimiento y el trato distinguido que siempre me ofrece. Hija. No hay nada que agradecer. Ya eres parte de esta familia. Un breve silencio se instaló en la sala, denso pero cómodo, como si ambos supieran que ese momento debía respirarse antes de comenzar. El rey fue el primero en romperlo. Cuéntame. ¿Qué te trae por aquí nuevamente? Ewang se sentó con naturalidad en el sofá de terciopelo verde, como si ya lo hubiese hecho antes. El rey se acercó a la mesa de té, vertió con cuidado un poco en una taza, y luego se volvió hacia ella. Su atención era absoluta. Señor. Comenzó Ewang con tono pausado. Anil no ha desistido. Sigue firme en su decisión de irse a Inglaterra. Ninguna de las estrategias que me aconsejó ha surtido efecto. El rey permaneció en silencio, inexpresivo al principio. Luego suspiró profundamente, sentándose en su extremo del sillón. Anil es terca. Se acercó la taza a los labios, sopló suavemente y tomó un sorbo. ¿A quién habrá salido, Ambos rieron con cierta timidez, pero la ligereza del momento se desvaneció casi de inmediato. El rey retomó la palabra con aire reflexivo. Se acerca el invierno, dijo, dejando la taza sobre el platón. Los viajes a Inglaterra no serán fáciles en ese clima. Ese podría ser un buen argumento para retrasar su partida. ¿Y no podría hablarle usted directamente?, preguntó Ewang con delicadeza, sosteniendo su mirada con una firmeza inesperada. Anil me ha estado evitando. Siempre encuentra la manera de eludir el tema cuando intento hablarlo con ella, dijo el rey, incapaz de ocultar cierta amargura. Luego guardó silencio. Pensativo. Se quedó contemplando la taza entre sus dedos, como si en ella pudiese leer el futuro. Sé que la hemos estado demorando, pero eso no ha cambiado su determinación. Anil no es una joven caprichosa. Es sensata y sabe muy bien lo que hace. Confío en que, llegado el momento, tomará la decisión correcta. Precisamente por eso insisto, señor. Si ella ha decidido irse, quizá no sea un viaje. Quizá sea una despedida. El rey la miró, casi sorprendido por la insinuación. ¿Por qué haría algo así? Anil no soporta estar lejos de su familia. Y nosotros tampoco podríamos estar sin ella. Jamás lo permitiría. Se levantó del sillón y caminó hacia su escritorio. Tomó el teléfono con manos nerviosas y dijo sin mirarla. Mi deseo más profundo es que Anil se quede. Que viva a mi lado, que siga siendo el alma de esta familia. Pero ella es libre. No permitiría que nadie decidiera por ella. Ni siquiera yo. La vulnerabilidad en su voz era inusual, desgarradora incluso. Ewang lo notó, pero no se dejó arrastrar por la emoción. Si me permite la franqueza, Majestad, esperar que tome la decisión correcta no es suficiente. Porque si ella decide que lo correcto es marcharse, ¿entonces qué? Él cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, dolorosamente hondo. Luego asintió levemente. Lo tendré en cuenta. Fue todo lo que dijo. Ella entendió que la conversación había terminado. Se puso de pie con gracia, hizo una reverencia precisa y murmuró: con su permiso, señor. El rey la observó marcharse. Y por un instante, pareció más anciano de lo que era, como si en lugar de una hija, estuviera perdiendo un reino entero. Cuando la puerta se cerró suavemente tras Ewang, tomó el teléfono y marcó un número con determinación. Mientras esperaba respuesta, mantuvo la mirada fija en el retrato familiar que colgaba de la pared. Señor embajador, dijo al ser atendido. Le habla el rey. Continúe con lo que le pedí, ¿de acuerdo? Colgó sin esperar réplica. Caminó hasta la puerta, la abrió y llamó a la criada que pasaba por el pasillo. Mae Koi.
La mujer se acercó de inmediato, inclinando la cabeza. Sí, señor rey. ¿En qué puedo servirle? Avísale a mi hijo Arnón que lo espero en la biblioteca de abajo. Que me vea allí. Sí, señor, respondió ella con una inclinación. El rey cerró con cuidado la puerta de su despacho, llevando consigo algunos documentos entre las manos, pero más que eso, cargaba el peso de una decisión que ya no podía posponerse. En la entrada principal del Palacio Búa, un auto negro se detuvo con suavidad. De él descendió una mujer de estatura imponente, envuelta en lino caro y fragancias florales que dejaban rastro en el aire. El chofer se adelantó a abrir la puerta con una reverencia mecánica. Lady Lamont bajó con porte sereno, como si el suelo debiera inclinarse ante sus pasos. Pat acudió a recibirla apresurada, sin el usual cálculo que caracterizaba cada uno de sus movimientos. El repentino arribo de Lady Lamont la había tomado fuera de guardia, y que eso sucediera con una mujer como Pat, maestra del control, experta en la previsión, era ya en sí un suceso extraordinario. Su andar acelerado, casi torpe, la delataba. Aquella visita no estaba en sus planes, y cuando algo no estaba en los planes de Pat, el mundo entero podía resentirlo. Lamont. Qué privilegio tenerla por aquí, dijo Pat, dibujando una sonrisa tan amplia como falsa. Vengo porque deseo ver a mi querida nuera, Pin, dijo Lamont, con calma calculada, mirando de reojo los mármoles, las columnas, los sirvientes. Cada paso suyo era un juicio silencioso. También deseo inspeccionar el entorno donde vive mi hijo. Pat asintió y caminó a su lado hasta el salón principal. Hizo una discreta señal con los dedos, y varias criadas, ya entrenadas, aparecieron con bandejas de plata cargadas de bocadillos, frutas frescas y teteras humeantes. Pin está fuera. Salió a un recado importante. Volverá más tarde, informó Pat, bajando levemente la voz para que no delatara la incomodidad que le provocaba su propia mentira. No sabía dónde estaba Pin, ni cuándo regresaría, pero la cubriría. Lady Lamont ladeó la cabeza con elegancia. ¿Un recado? ¿En esta hora? ¿Qué extraño concepto tiene de sus deberes como esposa? ¿Acaso nadie le enseñó modales? Pat sintió como una chispa le quemaba el pecho, pero no permitió que esa molestia se asomara a su rostro. Lamont, por favor, sírvase cuanto guste. Yo debo atender los preparativos de la fiesta, comentó Pat, girándose para marcharse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Lamont la detuvo con una pregunta punzante. ¿Y por qué Pin no está organizando la fiesta de su esposo? ¿Acaso no es capaz? Pat giró lentamente, evitando el contacto visual. Lo está haciendo, señora. Su salida tiene que ver con eso. Está resolviendo un detalle importante. ¿En serio?, replicó Lamont con un dejo de duda. Por supuesto, insistió Pat, aunque su voz carecía de firmeza. Lady Lamont no dijo nada más. Solo añadió con tono firme. Llama a la tía Pum. Deseo hablar con ella. Sin más opción, Pat asintió con una sonrisa fingida y se retiró. Atravesó los pasillos con paso firme. Desde lejos notó a un grupo de criadas corriendo discretamente hacia la cocina. Ellas, al ver a tía Pat, intentaron recomponerse, pero sus nervios eran evidentes. Tras ellas, tía Pum avanzaba agitada, sudando, con el delantal arrugado y los zapatos flojos. Pat la interceptó. Señorita Pum, Lady Lamont desea verla. Está en la sala esperándola. Pum asintió, intentando controlar su respiración. Pat la observó detenidamente, notando su nerviosismo. Otra cosa, señorita Pum. Pum, que había desviado la mirada hacia el pasillo como si su mente estuviera en otra parte, volvió su atención a Pat de inmediato. ¿Ya está listo el almuerzo? Los ojos de la tía Pum se abrieron más de lo normal. Las manos le temblaban. Señora Pat, su voz titubeó. Aún no está, pero falta poco.
Muy poco. Pat frunció el ceño por un instante, pero no tenía energía para armar una escena. Se dio la vuelta sin más y continuó su camino. Pum apretó los puños en cuanto estuvo sola. Murmuró para sí. «Me la vas a pagar, Prick. Te juro que me la vas a pagar». Volvió a componer el rostro antes de presentarse en el salón. Inspiró profundo, alzó el mentón, y se aseguró de que ni un solo músculo de su expresión revelara el nerviosismo que le subía por la espalda. Luego avanzó hacia el salón, y al ver a la señora Lamont, hizo una reverencia profunda, impecable. «Kun Lamont», dijo con voz servicial, sentándose a sus pies. «Tía Pum», respondió Lamont, con una sonrisa fingida. «¿Tienes algo importante que decirme?» «Sí, mi señora», respondió Pum, bajando la vista, como quien intenta suavizar una verdad punzante por cortesía, aunque en el fondo no deseara otra cosa que soltarla con deleite. «La señora Pin es rebelde». «Muy rebelde, mi señora». «¿Rebelde?» Los ojos de Lamont se entrecerraron. «Explícate». «Ella desprecia a Kunquea. No lo atiende como debiera». «No». Pum vaciló, como si considerara suavizar lo que iba a decir. «No lo quiere, o al menos eso demuestra». Lady Lamont endureció el gesto. Una sombra cruzó su mirada. Sabía que algo extraño ocurría aquí. «Esa muchachita, Pilantita, sigue rechazando a mi hijo. Esa huérfana se cree superior porque tiene el favor del rey. Es hora de que aprenda su lugar». Con un gesto seco, Lady Lamont despidió a la sirvienta, y quedó sola en la sala, inmóvil por unos segundos. Su rostro endurecido se mantuvo clavado en el vacío, como si tejiera mentalmente una estrategia precisa. Los dedos se le enroscaron levemente sobre el borde del brazo del sillón, y sus pensamientos parecían oscilar entre el desprecio y la determinación. La tía Pum, aún con el corazón acelerado, salió en cuanto pudo de la estancia. Con pasos urgentes y rabia contenida, se abrió paso por los pasillos como una tormenta en miniatura. La rabia le chispeaba en las mejillas. Iba decidida a encontrar a esa espina que se le había clavado bajo la piel, y arrancarla de una vez. En su camino se topó con un cuadro poco agradable. Varias criadas, jóvenes y risueñas, rodeaban al tímido Artit. «Artit, acércate, déjame acomodarte esa camisa», dijo una de ellas, con voz melosa. «Déjalo si no quiere. Nuestro guapetón es tímido», añadió otra, alisándole un mechón de cabello. «Señoritas, por favor, no sean imprudentes», dijo él, sonrojado, intentando alejarse. «Yo solo quería ayudarlas con las flores». «Y te agradecemos», dijeron ambas al unísono, haciendo ojitos. En ese momento, la tía Pum se acercó como un vendaval. Las criadas huyeron al verla. «Tía Pum», dijo Artit, haciendo una rápida reverencia. «¿Qué haces por aquí?» «¿La seguiste?», preguntó ella con voz dura. «Sí, sí lo hice, pero…», balbuceó él, torpemente. «¿Pero qué?», lo interrumpió, alzando la voz. «¿Cómo diablos la dejaste escapar?». Artit exhaló y se preparó para narrar lo ocurrido. «Es que es rápida. Si la hubieses visto, iba como un rayo, sorteando los obstáculos con precisión», explicaba Artit, aún maravillado por la destreza de la joven a quien había intentado seguir. Era como si ella conociera su alrededor mejor que nadie. Pum suspiró con frustración. «¿Y tú te quedaste mirándola embobado, como un idiota?». Pum le dio un golpecito seco en la cabeza. «¡Auch!», se quejó él, rascándose la cabeza. «Ve tras ella, ahora. No vuelvas sin noticias», ordenó Pum, con voz de estruendo. Artit no se atrevió a replicar. Enderezó su postura, tomó aire y salió como el viento, dispuesto a cumplir la orden. Ese mismo viento que lo empujaba,
También azotaba los cuerpos de dos jóvenes, que avanzaban apresuradamente, tomados de la mano. «Princesa. ¿Hacia dónde me lleva?» Anan la frenó suavemente, notando que el palacio ya había quedado muy atrás. «Estamos demasiado lejos». Ella no respondió. Luchaba con el nudo en su garganta. «¿Qué pasa?», insistió él con dulzura. «¿Qué te ocurrió?». Entonces, como si no pudiera sostener más el peso de su silencio, la joven se derrumbó entre sus brazos. El príncipe la sostuvo con cuidado, y ella, entre sollozos ahogados, murmuró: «No pude evitarlo. Señor príncipe, no pude hacer nada para detenerla. Se irá. Se marchará para siempre». «¿Anil?», preguntó él, en voz baja, con un susurro que dolía. Mencionar el nombre de su hermana le removía algo muy profundo. Ewanfa asintió lentamente, sin poder mirarlo. «Me aborrece. Me ha prohibido volver al Pain Palace. No quiere verme. No me habla». Él se quedó callado. Le dolía por ella, pero más le dolía que aún amara a Anil. Ella, notando su silencio, se apartó con suavidad. «Señor príncipe, tú eres su hermano. ¿Crees que te escucharía a ti?». Él asintió, sabiendo que sí lo haría. Porque no sabía decirle que no a Ewanfa. «Lo intentaré. Gracias». Ella sonrió débilmente. Anan miró el cielo. El día avanzaba. Entonces, con una mezcla de tristeza y resignación, añadió: «Señorita Ewang, ya se acerca la hora de la fiesta. Debo regresar. Lady Parvati me espera». El nombre de su esposa fue dicho con intención. Buscaba provocar algo. Una chispa. Un rastro de celos. Pero Ewanfa solo sonrió con dulzura. «Por supuesto. Su esposa debe estar esperando, y yo aquí, reteniéndolo con mis dramas de doncella desechada», dijo con una risa tímida, aunque su voz temblaba. El príncipe desvió la mirada. Algo en él se rompía lentamente. «Entonces, debemos regresar». «Sí. Regresemos», aceptó ella. Caminaron en silencio por unos minutos, hasta que Ewanfa, con voz serena, rompió la tensión. «Cuando lleguemos a ese árbol, será mejor que nos separemos», dijo, señalando un gran tronco que se alzaba ante su vista. Anan asintió. No sabía qué decir. Al llegar al árbol, ella le tomó las manos por un instante. «Gracias, por ser tan generoso conmigo. En verdad lo aprecio. Vati debe sentirse muy afortunada de tenerle», añadió con una sonrisa suave. El príncipe sintió como su corazón se encendía y dolía al mismo tiempo. Las palabras de Ewanfa podían levantarlo, y a la vez, destruirlo. Podían hacerle morir y renacer. Y mientras ella se alejaba, él se quedó quieto, preguntándose qué clase de amor es ese, que arde sin quemar y deja cenizas en el alma. La gran pregunta ya no es cuánto tiempo podrá sostenerse una familia sobre las apariencias, sino qué ocurrirá cuando uno de ellos ya no pueda seguir fingiendo. Porque hay pérdidas de las que un reino logra recuperarse, pero también existen personas cuya ausencia es capaz de convertir un palacio entero en ruinas. Y ese, precisamente, es el miedo que nadie se atreve a pronunciar. ¿Crees que los secretos terminarán destruyendo a la familia real, o todavía están a tiempo de salvarla? Te leo en los comentarios. What if I could turn back time to when your laughter filled the air, the shadows danced in golden light, moments that we'd never share, echoes linger in the silence, whisper within the ruins, wishing that you still were there. Before the night falls down,
before I dream, before I lose all hope. You were my beam. You'll be the last thought I hold. You'll be the last piece of gold. You'll be the last thought. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.